Esta es una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. Este contiene el genoma, en el cual está dividido por 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, en el cual está estrechamente empaquetado alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes, y estos genes contienen las instrucciones para generar las proteínas. Sobre los hallazgos ya encontrados del ADN, Watson y Crick dedujeron que el ADN estaba formado por una doble hélice regular constituida por azúcares y fosfatos, con bases nucleotídicas en forma de peldaños formando el enlace adenina-timina, citosina y guanina, y que en conjunto con otros descubrimientos llevaron a la creación de la teoría de Watson y Crick, propuesta en 1970, que fue conocida posteriormente como el dogma central de la biología molecular. Este nombre explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética en el ADN. Plantea que el ADN es el único capaz de replicarse codificando los genes de un modo lineal, a través de un mediador. El ARN es una plantilla para la síntesis de proteínas. El dogma tiene como proceso la replicación, la transcripción y traducción. Las proteínas y sus funciones. Función estructural. Forma el aparato arquitectónico de las células, confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Función reguladora. Regula la expresión de ciertos genes y otra regula la división celular. Función inmunológica o defensiva. Están involucradas en la defensa del organismo. Uno de los ejemplos son los anticuerpos, y genera un mecanismo de barrera fibrinógeno capaz de formar fibrina para la coagulación de sangre y evitar hemorragias. Función enzimática. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función contráctil. Son importantes para el movimiento de los músculos. Un ejemplo de esta es la miosina. Función hormonal. Una de las funciones es la comunicación entre células y se relacionan con el crecimiento. Función de transporte. Se encargan de transportar oxígeno, lípidos y electrones. La formación de las proteínas es AA por cadenas lineales de aminoácidos, es decir, un grupo amino, un radical y un ácido carboxílico. Síntesis de las proteínas. El ADN es un contenedor de toda la información necesaria para fabricar biomoléculas formadoras de células y tejidos. Dichas moléculas están formadas por cadena de aminoácidos y le llamamos proteínas. El ADN tiene la capacidad de condensar la información para la configuración de proteínas. La replicación. Comienza la duplicación en un punto definido llamado replicón y avanza a la misma velocidad en ambas direcciones hasta finalizar con la duplicación del material genético. En cada replicón la inserción de nucleótidos es continua en la dirección 5-3, pero la cadena formada a partir de estos 3-5 se desarrolla por segmentos pequeños. La transcripción. El ADN copia todos los datos en una molécula de ARN mensajero, ARNM, que sale del núcleo hacia el citoplasma donde las proteínas eran construidas. Las proteínas están formadas por aminoácidos y cada uno de estos está codificado por un grupo de 3 bases nitrogenadas del ARNM, denominados triplete o codón. Cada codón significa lo mismo en todos los seres vivos y por tanto el código genético es universal. El ARN de transferencia, ARNT, es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido transportado, otro representa un proceso de secuencia complementaria con el codón respectivo. El proceso de transcripción es similar al de replicación del ADN, pero la incorporación de nucleótidos se reemplaza la timina por el uracilo. El proceso es comandado por la enzima ARN polimerasa y solamente se cambian sectores que codifican genes. Dependiendo del tipo celular en el cual se lleve a cabo este proceso, en el tiempo de la fase es muy compleja y al igual que la transcripción, tiene varias enzimas que regulan su funcionamiento. La traducción es el proceso por medio del cual se interpreta la información llevada por el ARNM y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego llega otro ARN de transferencia y son unidos mediante una enzima. Esa secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Eso indica que la proteína está completa, por lo que se libera el citoplasma
El ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases. G1. En la fase G1 comienza la síntesis de proteína en organelos, especialmente en ribosomas, que ayudan al crecimiento de las células. Las células están muy activas ya que están creciendo. Después viene la fase S, refiriéndose a síntesis. Esta es la fase donde ocurre la replicación del ADN. Cada cromosoma es copiada con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como molde para la producción complementaria. El resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético. G2. Igual se encuentra en la síntesis de proteína. Está aparte para condensar y organizar la información genética para la división. M se refiere a mitosis. Esta es la parte del ciclo celular donde realmente la célula se divide y forma dos células hijas, con el mismo contenido genético que la célula madre. La mitosis está dividida adicionalmente en subfases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. También está la meiosis. En los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con dos juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son las células del sexo como los espermatozoides y los óvulos. Cada una de las células contiene un conjunto único de información genética. Finalmente, como hablamos anteriormente, el ADN está compuesto por nucleótidos, por un ribosoma y contiene bases nitrogenadas. Lo que hace el ADN es contener las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Y también es donde se traducen los genes. Hablamos que se componían por bases nitrogenadas, que estas son 4: adenina, timina, citosina y guanina. En el caso del ARN se cambia la timina por el uracilo y junto a un grupo de fosfatos. Estos compuestos almacenan toda la información genética del ser vivo. Son dos cadenas largas puestas de forma antiparalela, donde sus bases nitrogenadas quedan enfrentadas unas con otras. En estas cadenas hay puentes de hidrógeno que las mantiene juntas y se encargan de codificar la información genética. Es donde se encuentran los cromosomas y se involucra el ciclo celular.